Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Continuamos aquí en la enseñanza de Gálatas. El libro de Gálatas, tremenda bendición. Espero que haya tenido un buen tiempo esta mañana, ¿verdad? Con el tiempo de la Santa Cena. Espero que hayamos aprendido algo bueno de la palabra del Señor. All right, continuamos en Gálatas capítulo 1 y el versículo, vamos a leer el versículo 1 y 2. Posible que solo estemos en el versículo 1 porque hay mucho aquí. La palabra de Dios dice, Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. La semana pasada estuvimos introduciendo, ¿verdad? Este libro. Hoy continuamos. El tema de esta tarde es el ministro y su autoridad. El ministro y su autoridad. Vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo, el mensaje. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, cómo vivió su vida siendo fiel, leal al llamado, al legado que tú le diste. Excelente labor que él hizo. Y Señor, nos desafía Él a vivir para ti, porque Él, Señor, vivió para ti. Ayúdanos a aprender algo, Señor, de lo que vamos a escuchar en este momento. Bendice tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El ministro y su autoridad. El saludo del apóstol Pablo a los Gálatas es diferente de otros saludos que había hecho a otras iglesias o que hacen en otras epístolas. Él estaba escribiendo bajo gran presión y tensión. Algunos falsos maestros y críticos se habían prestado para levantarse contra el apóstol. Estos críticos cuestionaban el llamado del varón de Dios, su ministerio y su autoridad como mensajero de Dios. Algunos aún ponían en tela de juicio el evangelio del Señor Jesús. Imagínense, tremendo, que aún el mensaje del apóstol Pablo, que era el evangelio de Cristo, ¿verdad? No lo tomaban en serio. Y entonces eso es bastante, es mucho perjuicio ahí. Algunos aún ponían en tela de juicio el evangelio del Señor Jesús. Por esta razón, el afecto expresado hacia la iglesia e individuos no se percibe en la introducción de esta epístola. Y desde la primera oración, el apóstol Pablo establece su objetivo. Él es un verdadero ministro de Dios, un verdadero apóstol y mensajero de Jesucristo. O sea, se va al grano. ¿Por qué se va al grano en la mera entrada de la epístola y no saluda, verdad? Solamente porque él va al objetivo. Y eso es lo que vamos a escudriñar en este versículo. Vemos aquí primeramente Pablo comisionado por Dios solamente, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo. Dice, Pablo dice, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Existían aquellos que no creían en el llamado y el ministerio del apóstol Pablo. Estos se habían propuesto a destruir el ministerio del apóstol. ¿Por qué era esto? Y vamos a ver aquí por lo menos 4 cosas que pasaba, ¿verdad? Por ellos o en sus mentes o en los impulsos de ellos querer, ¿verdad? Denigrar el llamado del apóstol. Vemos aquí, número 1, vemos letra A, porque había vivido una terrible vida antes de su salvación. Acuérdese que es interesante cuando alguien es salvo, la sombra del pasado, ¿verdad? La gente siempre tiende a recordarlo, especialmente si la persona
fue una persona tremenda, contrario al evangelio. Y entonces vemos aquí con el apóstol Pablo que la razón por qué dudaban de la autoridad del apóstol Pablo y su ministerio era porque él había vivido una terrible vida antes de su salvación. Como todos sabemos, Pablo había perseguido salvajemente a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ahí en el versículo 13, noten Gálatas 1:13, dice él mismo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, indicando, ¿verdad? Cuando él era recalcitrante judaizante, ¿verdad? Era de la religión judaica. Dice que perseguía sobremanera, cuando estaba hablando esa expresión, grandemente, eso significa sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea que él era un gladiador, era un salvaje en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, ¿verdad? Que estaban plantando iglesias en ese entonces. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Para recordarnos esta verdad. El mismo, bueno, aquí este es Lucas, este es el mensaje de Lucas, ¿verdad? Escribiendo sobre el tema de la historia de Saulo, que ahora es Pablo. Entonces, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Y esta muerte estamos hablando de Esteban, que estaba siendo apedreado, ¿verdad? En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, algunos de ellos se quedaron en la iglesia en Jerusalén. Y hombres, dice, piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Pablo, o sea, Saulo, en ese entonces, dice, y Saulo asolaba, dice, la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué tremendo. Los arrastraba, literalmente era un salvaje, por eso usé esa palabra, salvaje. Era tremendo este varón. Cuando él apresaba a los cristianos, no tenía misericordia, ¿verdad? Iba contra el Señor. Por eso el Señor, ¿verdad? Cuando se le aparece, le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y el Señor toma personalmente cuando nos persiguen a nosotros, los cristianos, a sus hijos del Señor, ¿verdad? El Señor lo toma personal. Cuando a usted lo persigue, cuando usted lo ofende por ser cristiano, cuando usted lo empujan, cuando usted está hablando de mentalmente, ¿no? Y psicológicamente, cuando lo desprecian, all right, acuérdese de esto. El Señor lo toma bien personal. Y los que nos amonestan a nosotros, los que nos persiguen, los que nos ven mal, all right, no es a nosotros, es al Señor Jesucristo, porque nosotros somos súbditos de Él, somos seguidores de Él, discípulos de Él, ¿verdad? Y entonces ellos van a tener un problema, esta gente que ¿verdad? Nos ve mal y nos ofende o lo que sea, nos quieren muertos, lo que sea, como, ¿verdad? Se magnifique ese anticristianismo en nuestros tiempos. Acuérdese de esto, que es en contra del Señor Jesucristo y Él lo agarra muy personal. Eso debe consolarnos porque Dios está con nosotros y por nosotros. Entonces, vemos que la conversión de Pablo, ¿verdad? Fue tan genuina. Sin embargo, había esta sombra de esa experiencia. Note que esto, ¿verdad? O sea, que él arrastraba, literalmente mataba a los cristianos. Entonces, cuando lo veían ahora, ¿verdad? En esta posición de líder como ministro, era un poco cuestionable, ¿no?
no consideraban creerle, porque obviamente una persona judía o judaizante con la doctrina del judaísmo, ¿verdad? Esta gente son tan radicales que ellos pueden hacer cualquier cosa para poder mostrar que su religión es mucho más, o sea, es la verdad, ¿verdad? Y ellos harían cualquier cosa, ¿verdad? Y eso es lo que hace, digamos, el musulmán, es el que hace cualquier otra religión. Ellos hacen eso. Entonces nosotros, el cristiano no, nosotros no forzamos a nadie. ¿Y por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto, verdad, antagonismo en contra de nosotros? Es la autoridad de la palabra de Dios. Es la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Es nuestras vidas que, ¿verdad? Presenta esta realidad al mundo y el mundo siente una presión, siente la presencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ellos sienten, ¿verdad?, una amenaza. Y entonces, por eso va a haber, ¿verdad?, cuestionable, o sea, su vida y nuestra vida en Cristo va a ser vista cuestionable a veces. Es posible que algunos de sus seres queridos no crean la conversión que ha tenido usted, ¿verdad? Que el Señor, o sea, lo convirtió, cambió su vida y solo están esperando a ver si cae, porque esa es la verdad, ¿verdad? Porque me imagino que algunos de nosotros, cuando fuimos salvados, ¿verdad?, por la gracia bendita de Dios, tenemos un historial, ¿verdad? Un trasfondo en nuestra vida, en el mundo, ¿verdad? Y que vivíamos literalmente para el diablo. Y entonces ahora las personas cuando nos ven cambiados dicen, a ver cuánto dura, a ver cuánto dura con esta imagen. Yo recuerdo muchas veces que me decían así, ¿verdad? Algunos trabajadores que trabajaban conmigo, cuando yo tenía mi negocio y las personas veían, ya se le va a pasar, ¿verdad? Incluso hermanos en Cristo, que estuvimos sirviendo juntos, ¿ok? Ah, ellos mismos me decían a mí, ah, dice, este, usted dice, va a ser como un cohete, de esos cohetes que se suben para arriba, dice a todo volumen, ¡fum! Y luego dice de repente, o sea, obviamente cuando se le termina ya la pólvora, se viene de pique. Qué terrible que aún el cristiano tenga perjuicio en el corazón de otro cristiano porque Dios lo está bendiciendo y está yendo hacia adelante. Eso es un perjuicio y es maligno en el corazón. Y eso habla mucho acerca de envidia. Y eso es lo que está sucediendo con el apóstol Pablo. O sea, no lo podían creer que Dios había transformado a este hombre y Dios lo estaba usando de la manera que lo estaba usando. Entonces, había aquellos que lo miraban y decían, sí, no, pues él era parte de nosotros, especialmente los judíos que estaban en contra de él. Sí, era parte de nosotros, pero ¿y por qué se fue del otro lado? Este no sabe lo que está haciendo. Y ahora estos que, ¿verdad?, enseñaban equivocadamente y obviamente era pura envidia, ¿verdad? O quizás un enojo, ¿verdad? Porque se había, en su manera de pensar, él había cambiado. Pero en realidad no, Dios lo había cambiado, lo había transformado y gloria a Dios por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Él es el que hace la obra. So, vemos aquí que, ¿verdad?, el apóstol Pablo era visto porque había vivido una terrible vida antes de su salvación y eso, ¿verdad?, era como un fantasma que lo iba siguiendo, especialmente con las personas que lo habían conocido. Letra B, porque no había sido elegido como oficial de la iglesia. ¿Okay? No había sido oficial, o sea, elegido como oficial de la iglesia. Esto significa que no había sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. O sea, la gente pensaba, bueno, Pablo, él se clama ser apóstol, pero bueno, me decían, bueno,
si cuando Pablo, ya, y cuando vemos Pablo ya en la escena bíblica de la transición del libro de Hechos, es en el capítulo 8, cuando él sale a la escena bíblica, ¿verdad? Vemos al apóstol Pablo, ya aquí ya habían pasado por lo menos 27 años después de la muerte del Señor Jesucristo. All right? So Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Entonces la gente se preguntaba, bueno, cómo es que este dice que es apóstol si nunca estuvo con Cristo? Bueno, nosotros no lo vimos con Cristo, ¿verdad? Entonces eso era, lo ponía en tela de juicio acerca de su autoridad y su ministerio. Entonces, pero obviamente estamos hablando de que el llamado del apóstol Pablo tenía que ver mucho con el testimonio de él, ¿ok? Y eso es algo importante, ¿ok? Esto era una de las básicas calificaciones para ser reconocido el apóstol Pablo. O sea, como apóstol hay ciertos rasgos de la manera como un apóstol, se debe de llamar apóstol. Y esto era lo que ellos buscaban con el apóstol Pablo y no lo encontraban. ¿Ok? En Hechos capítulo 1 vemos el versículo 21. Note lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que sucedió con los apóstoles cuando Judas había muerto. ¿Ok? Tendrían que ser 12 apóstoles, ¿verdad? Pero como un apóstol en este caso traicionó a Cristo, ¿verdad? Judas desapareció, murió. Ahora quedó vacío la oficina de uno, ¿verdad? De los apóstoles. ¿Quién iba a llenar esta oficina? Entonces los apóstoles se juntaron y ellos, o sea, se juntaron con el fin y buscar a ellos, de parte de ellos, buscar al apóstol que tenía que llenar, ¿verdad? Esa oficina. El versículo 20, no puse esto en las notas, pero el versículo 20 dice, porque está escrito, dice en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, hablando de Judas, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Está hablando de su oficina. Y está hablando de Judas, que tome otro su oficio. En el versículo 21, entonces, de estas escrituras, los apóstoles llegaron a la conclusión de la necesidad de elegir a un nuevo apóstol. El versículo 21, es necesario, pues, de acuerdo a estas escrituras, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿ok? Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, nuestro Señor Jesucristo, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí está. Se nos describe aquí, ¿verdad?, las cualidades o las características que hace a un apóstol. Que haya estado con el Señor, que haya salido y entrado, en otras palabras, haber estado con Él, haber sido instruido por Él y haber sido testigo de la resurrección. Ese es el apóstol. Entonces, Pablo, casi 27 años después que sale en la escena del libro de Hechos, no había estado, de acuerdo a ellos, presente, y por eso traía duda a los líderes, ¿verdad? O a los seguidores del Señor. Entonces, si él no había sido observado como apóstol, entonces él no había sido elegido oficialmente, ¿verdad? Por la iglesia. En este caso, la iglesia era los líderes apóstoles en ese entonces y la iglesia, ¿verdad? Se establecía como la primera iglesia en Jerusalén. Vemos aquí, esto era, ¿verdad?, las básicas características que hacía a un apóstol, y ellos no lo veían con el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, eso traía el problema.
el conflicto este. ¿Ok? So, número uno, dijimos, porque había vivido una terrible vida antes de su salvación, que ellos dudaban de su autoridad. Y el segundo es porque no había sido elegido como oficial de la iglesia. ¿Okay? Número tres, porque no había sido oficialmente reconocido por la iglesia de Jerusalén. ¿Okay? So, la primera iglesia cristiana en Jerusalén, ahí vemos en Gálatas capítulo 1, y el versículo 17. Y aquí nos describe el apóstol Pablo la desconexión que había él con la iglesia en Jerusalén y los líderes en Jerusalén. Note, ni subí, versículo 16, versículo 17, ni subí, dice, a Jerusalén, hablando del testimonio de él, ¿ok? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice. Ahí está hablando. Sino que fui, dice, a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esta expresión, después la vamos a entender, ¿verdad? Bien, la vamos a estudiar bien, pero aquí describe el apóstol Pablo que él no fue instruido por los apóstoles, ¿verdad? No fue instruido, no se sometió a ninguna enseñanza de ellos. Él solamente se dio a conocer con ellos porque, pues, lo que Cristo hizo y la transformación que hizo en él. Y y aquí nos enseña de que él no fue instruido por ellos. ¿Ok? Entonces, versículo 18, después dice, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es lo que dice. So habla y nos enseña la desconexión que hay, ¿verdad?, de los líderes, porque, vaya, uno diría, si este varón va a ser el apóstol, tiene que ser instruido, ¿no? Lo que los apóstoles aprendieron del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo con los apóstoles? Son 3 años y medio, de acuerdo a la palabra de Dios. En 3 años y medio, el Señor, cuando él, a los 30 años de edad, el Señor Jesucristo se manifestó públicamente, ¿verdad? Lo vemos en el libro de San Juan, cuando hizo el primer milagro, donde convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y María instruyó a las personas ahí que le pusieran atención a él. Los hermanos, ese contexto, los hermanos del Señor, o sea, medio hermanos del Señor, hijos de María, cuando decimos medio hermanos, o sea, medios hermanos, porque José no era el papá, o sea, ¿verdad? No era, o sea, no era, bueno, no había engendrado a sus hijos de María, los demás, pero no es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso decimos medios hermanos, porque el Señor Jesucristo nació de la Virgen, ¿verdad? O sea, nació de la mujer, ¿verdad? Que el Señor escogió, y esto explica por qué, ¿verdad? Ellos vienen a ser medios hermanos. Entonces, lo que estamos reconociendo aquí, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que el apóstol Pablo había sido instruido por el Señor Jesucristo solamente, ¿verdad? Y no nos enseña la palabra de Dios exactamente qué es lo que pasó en Arabia, ¿verdad? Pero es obvio que el Señor, me imagino que el Señor tuvo un tiempo con el apóstol Pablo. Note que habla de 3 años. Después dice, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Eso es lo que permaneció. Entonces, había desconexión del liderazgo, ¿verdad? Y aquí Pablo, y esto es precioso porque nos instruye, nos enseña aquí que obviamente Pablo no fue, ¿verdad?, instruido por los hombres, sino que, ¿verdad?, el Señor Jesucristo lo tomó de la mano. Esto nos lleva a la letra D, ¿verdad?, que porque él no permitía las prácticas religiosas y ritualistas de la iglesia oficial. All right, aquí entramos, o sea, que ellos tenían obviamente esto en contra de Pablo. Acuérdense, cada uno de estos puntos es en contra de Pablo. ¿Ok? Porque no había sido, perdón, porque él no permitía las prácticas religiosas y ritualistas de la iglesia oficial.
En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 9, vamos a ver algunos versículos aquí para agarrar el tema de estos rituales o esta religiosidad. Mas ahora dice el versículo 9 ahí el apóstol Pablo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Que acuérdese que cuando hicimos la introducción de Gálatas, estamos hablando de que a los Gálatas, a los de Galacia, les encantaba las cosas desconocidas, las cosas interesantes, ¿verdad? Y entonces, y acuérdense que eran bravos y eran también fáciles de influir, ¿verdad? Y también eran cambiantes. Todo esto. Entonces el apóstol Pablo los está confrontando aquí, ¿verdad? Dice, más ahora conociendo, dice, a Dios, os más bien siendo conocidos por Dios, y hace la pregunta retórica del apóstol. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos o pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Ok? Él está confrontando, ¿verdad?, a los feligreses ahí de estas cosas. Versículo 10, guardáis, dice, los días, los meses, los tiempos y los años. Temo, dice, de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué tremendo va a tener ese sentir en ese momento. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando los líderes estamos enseñando, instruyendo a la gente la palabra de Dios. Y my goodness, o sea que a veces se ve como que no aprenden. Se ve que tenemos que volver a refrescar las cosas básicas para que la gente pueda entender. Y me imagino como, por ejemplo, la situación que está pasando. Me imagino que esto tiene una gran influencia. O sea, yo veo que el virus tiene más influencia que Dios en la vida de las personas. Cómo la gente está en temor y está en pavor viviendo. ¿Qué clase de vida es esa? Estaba escuchando a los de la montaña del Everest, los guiadores que trabajan guiando a estas personas hacia esa montaña. Viven ellos del turismo y ellos cuando no viene el turismo, obviamente están sin recursos, porque ellos viven de ello. Y me gustó lo que dijo uno de estos guías. Son mucha gente que, o sea, vive de eso, ahí en esa área. Y dijo, oiga, pero dice, yo sé, dice que nosotros hemos vivido, hemos sobrevivido, dice, casi un año sin ningún recurso de lo que entró, de lo que nosotros dependíamos. Y dice, y nosotros nos hemos rebuscado, porque la vida tiene que seguir adelante. Dice, nosotros no sabemos cuánto va a durar esta cuestión del COVID en la tierra, dice, y en todo el mundo, dice, pero nosotros no podemos depender de esa cuestión. Nosotros necesitamos seguir viviendo, necesitamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y ahí se veían ellos que acababan de llegar algunos turistas y estaban comenzando ya a hacer una apertura, ¿verdad?, el servicio que ellos prestan para los que van a escalar esas montañas del Everest. Me dio gusto de escuchar eso. Son gente pobrecita, no tienen pero nada ahí, en ese lugar desierto, o sea, hablando de montañas, pedrajeros, o sea, no hay verde ahí, no se ve nada, y la gente ahí sobrevive. Y digo, wow, ¿cómo es posible que estas personas no teniendo a Cristo, ¿verdad?, puedan vivir viendo positivamente las cosas negativas que están pasando en el universo, en nuestro universo? Y los cristianos que tenemos a Cristo, tenemos los beneficios que tenemos en esta nación, ¿ok? Tenemos lo que tenemos y le tenemos tanto miedo a un virus, ¿ok? No lo entiendo eso, ¿ok? Y al comparar
¿verdad? Es triste eso. So, nosotros los cristianos necesitamos estar más firmes, más fuertes, ¿verdad? A la causa de Cristo y vivir para el Señor. Amén. So, les animo que sigan adelante, no estén tristes y teniendo temor. La vida sigue adelante, ¿verdad? Mientras el Señor nos dé vida, fortaleza, y lo que necesitamos cada día, necesitamos mostrar al Señor de qué estamos hechos y en quién hemos creído. Amén. So, el apóstol Pablo los está confrontando. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y usted dirá, pastor, ¿usted se pregunta eso de alguno de nosotros? Yo creo que sí. Pues, es la verdad. Porque cuando nos reunimos en la iglesia, no veo a muchos de ustedes en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Qué estará pasando? A lo mejor están esperando quizás una visita de su servidor. Y estoy con todo gusto para visitarlos. Pero no espera eso. ¿Ok? Cristo ya vive en usted y usted sabe que debemos al Señor la lealtad, fidelidad al Señor como Él es fiel y Él ha sido fiel y hasta ahora nos ha guardado y necesitamos mostrarle al Señor cuánto le amamos y cuánto nosotros, ¿verdad?, haríamos cualquier cosa por Él. Pero me temo que eso no ha sucedido, no está sucediendo en algunos de ustedes. So, me da tristeza. So, sí, me hago esa pregunta a veces, pues como predicadores nunca termina nuestro trabajo. Es como los doctores. Inyectan, arreglan un problema a una persona, luego al medio año regresan por otros dolores, otras males. Y así es como nos toca a nosotros los predicadores también con nuestra gente, ¿verdad? Arreglamos problemas, algunas cositas en sus vidas y luego surgen otras cosas. Y eso nunca para. Así es el trabajo nuestro. Somos doctores en lo espiritual. Eso es lo que entiendo yo. Entonces, pero bueno, el capítulo 5, el versículo 6, el apóstol Pablo reconoce también aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Al decirle esto a los judíos, el apóstol Pablo se echó a muchos enemigos ya. Al decir esto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gloria a Dios. Amén. O sea que la fe en el Señor es lo que vale. No vale la religiosidad o ritos que nosotros, ¿verdad?, practicábamos antes. All right? Sino la fe en el Señor. Por cierto, la fe en el Señor tiene que mostrarse en hechos. No solamente por decir yo soy cristiano. Se tiene que mostrar. Y a eso estoy apelando ahorita cuando les dije que, ¿verdad? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Es porque no veo esa fe manifestarse en algunos de ustedes. Y en realidad eso es lo que es. Para mí que si alguien no viene y no vive para el Señor, no importa lo que esté pasando, y mostrar que nada ha cambiado, que, ¿verdad?, la reunión en la iglesia, la ganancia de almas, el servicio del Señor, sigue adelante. Y eso es mostrar fe, confianza en Dios, no en el hombre. Entonces, creo que es falta de fe, el no hacer lo que debemos de hacer. Ánimo, ¿ok? Fe en el Señor. Capítulo 6, el apóstol Pablo vuelve a decir, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Okay? Y ahí dice, ¿dónde estoy? Déjeme ver. Sí, ahí, el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, escuche, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Estos están judaizando o queriendo judaizar a los cristianos, ¿verdad? O sea, las prácticas judaicas que los cristianos las observaran o las llevaran a cabo.
Pero el apóstol Pablo se dio cuenta de que algunos de ellos ni siquiera llevaban a cabo lo que estaban enseñando. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gloria a Dios. Amén. La nueva creación. El apóstol Pablo está martillando, ¿verdad? La sana doctrina. Y entonces, por amartillar esta sana doctrina, ¿verdad? Se está encendiendo el fuego de la contradicción en contra de él. ¿Por qué? Porque él está hablando de estas partes de que habla la ley, ¿verdad? Y entonces estos que eran judaizantes, estaban enfurecidos porque Pablo, el fariseo, ¿verdad? Estaba, cambiando, ¿verdad? Los ritos y la religiosidad de la iglesia oficial. Me imagino que eso es lo que, no es que Jerusalén estaba practicando, pero querían infiltrar esto, ¿verdad? Ahí. Entonces vemos ahí letra E, porque él predicaba un diferente mensaje de la iglesia oficial. ¿Okay? Acuerde que todo esto es en contra de el apóstol Pablo y por eso la autoridad de su ministerio era puesto en tela de juicio. Porque él predicaba un diferente mensaje de la iglesia oficial. Que una persona no es salva por ritos y trabajos, sino por el amor y gracia demostrada en la muerte de Jesucristo. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Gálatas ahí lo vuelve a repetir. Aquí estamos, ¿verdad?, visitando estos versículos para que sepa el contenido de esta epístola. Nota el capítulo 1, versículo 4. Él reconoce aquí, hablando de los ritos, el cual se dio, dice a sí mismo, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo, voy a leer hasta el 9. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy, dice, maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí está. Entonces, esta es la posición del apóstol Pablo y esta posición confrontaba a estos que estaban en contra de él. Capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acuérdese que a esta epístola se le llama el corazón del evangelio, porque el apóstol Pablo está literalmente hablando del precioso evangelio, ¿verdad? Que es por gracia, y esto contradice todo lo que estaban enseñando los judaizantes. Y por ende, él era, ¿verdad?, era visto mal. Sabemos aquí en el versículo 16, dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Está apelando a la enseñanza, a la doctrina que él ya había enseñado, ya había instruido a ellos, pero ellos no se habían allegado, no estaban defendiendo, no la estaban practicando. Y entonces él note que les llama insensatos. ¿Ok? Y la palabra, ¿quién os fascinó? La palabra esa significa, ¿quién os embrujó? Literalmente. ¿Ok?
¿quién, o sea, apagó sus ojos? ¿Quién les quitó sus ojos el entendimiento? Ustedes fueron embrujados. O sea que les hicieron una limpia, le hicieron una brujería. Eso es lo que está diciendo esa expresión. Note que, imagínense eso. Estamos hablando, hermanos, que el cristiano puede ser influido de esta manera. Puede ser, cerrado los ojos, puede ser mal instruido, ¿verdad? Por otras, porque están poniendo oídos a otras enseñanzas. Y entonces, esto puede ser un obstáculo para poder crecer en el Señor y no seguir adelante en la vida, ¿verdad?, que Dios está amoldando en sus vidas cristianas. Entonces, cuidado con eso. En el versículo 10 del capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues Cristo está, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Note, eso es lo que habla la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe. Ese es un tremendo mensaje. Y es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo está su fe, hermanos? ¿Dónde está su fe? Las situaciones no se ven claras qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, con estas elecciones, con lo que viene, eso de la vacuna, o sea, eso que dicen que ya está, que no está, que ya está, que, ¿verdad? Estamos casi que o sea, detenidos y esperando en el hombre, que el hombre haga algo por nosotros, porque nosotros estamos desesperados. Entonces, ¿en quién estamos? ¿A quién estamos nosotros esperando? ¿En quién nos estamos reclinando? ¿Se fija? Es falta de fe. Pero la palabra de Dios nos enseña que el justo por la fe vivirá. Si esto nos separa de ese mundo de afuera. ¿Okay? El que vive por fe se separa de ese mundo. Y el que vive en el mundo se separa de la fe. No podemos estar en los dos lugares. O estamos en este universo o estamos en aquel. Entonces usted escoge. Entonces, el cristiano que va a tener victoria en su vida, ¿verdad?, se va a reclinar en Dios. Este mundo es vencido por la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La fe vence a este mundo. Y el mundo no nos puede vencer a nosotros. Ahora, nos pueden matar, nos pueden hacer todo lo que quieran, pero no nos pueden vencer. Porque la fe es más poderosa que este mundo. ¿Okay? Entonces, ánimo, ¿verdad? Vemos aquí que Pablo, comisionado por Dios solamente, y esta comisión, cuando lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo de los críticos es de que cuando un cristiano se para firme por lo que cree, va a ser criticado, va a ser vituperado, va a ser, se lo van a comer en tacos, se lo van a comer, bueno, o sea, lo van a criticar para arriba y para abajo. Cuando alguien vive para Cristo, para Dios, y es fiel. Y lo podemos ver aquí en el apóstol Pablo, que eso es lo que está ocurriendo. Y, ¿verdad?, se va a poner en tela de juicio su autoridad. Vemos en el primer versículo que el apóstol Pablo no está argumentando con sus críticos. Él está declarando que es un apóstol del Señor. Su llamado al ministerio no fue de hombre ni por hombre. En otras palabras, ningún hombre lo calificó ni lo preparó para el ministerio. Y eso lo vimos. Ahí le enseñé algunos versículos. ¿Okay? Y vamos a estudiarlo mucho más a fondo. Entonces, no fue calificado por un hombre ni fue entrenado por un hombre, ¿verdad? O llamado, preparado.
por un hombre. Por eso él dice, ¿verdad? Yo fui llamado por el Señor y por el Señor Jesucristo y por el Padre, ¿verdad? So, el llamado y el ministerio fue dado por nuestro Señor Jesucristo y el Dios Padre. So, esto es bien importante, ¿ok? El llamado vino a Pablo desde la más alta autoridad que existe en la tierra y en el universo. So, eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Yo no fui, ¿verdad?, llamado por hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es mayor que Dios. Dios es mayor. Y entonces él está apelando a esa autoridad. Yo no fui llamado por un hombre. Gloria a Dios, porque yo en mi caso, mis hermanos, yo no fui llamado por el hombre. Yo no fui puesto aquí por el pastor Chapo. Yo no fui llamado aquí por el pastor Misael Mengíbar, que Dios lo usó a él para influirnos espiritualmente. Pero yo no fui llamado por él. Yo no fui llamado por el pastor Chapo, no por los diáconos. Yo no fui llamado por mi esposa, por nadie. Yo fui llamado por Dios. Entonces Dios, cuando Él llama, ¿okay?, Él testifica y Él va a obrar y va a respaldar al quien ha llamado. Y el Señor va a estar ahí por Él. Y yo puedo ver su mano de Dios en todos estos 21 años que el Señor me ha permitido pastorear la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Y puedo testificar de este bendito llamado, que es precioso llamado, ¿verdad? Y cómo lo disfruto, cómo me encanta servirle al Señor. No me veo yo haciendo algo más en la vida. Y es precioso. Y esto es un privilegio para la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Ojalá la Iglesia Bautista de Los Ángeles sepa valorar el llamado de su servidor. Porque el llamado, hermanos, cuando es de Dios, okay, Dios es el que prospera, es el que bendice, es el que guía, es el que magnifica, Él hace todo. O sea, yo no puedo agarrar ningún crédito de lo que está pasando. Y eso es lo lindo acerca de esto. Porque si fuera de hombre, ¿verdad? ¿Quién recibiera el crédito? El pastor Chapo se recibe en este caso si él me hubiera puesto aquí. Si el pastor Misael Mengíbar me hubiera llamado, a él se le daría la honra y la gloria. ¿Okay? Que un buen pastor, que mire el fruto que tuvo. No, no. El fruto es del Dios Todopoderoso. Él es el que hizo la obra en mí, Él es el que me llamó, Él es el que me estableció y Él es el que, hermano, está obrando todavía el Señor en nuestras vidas. ¿Ok? Y gloria a Dios porque ningún hombre ni su servidor puede tomar crédito de lo que está sucediendo alrededor de nuestra iglesia o en nuestra iglesia. ¿Ok? Es Dios Todopoderoso. El llamado vino a Pablo desde la más alta autoridad que existe. Menciona Pablo distintivamente que él sirve al Salvador resucitado. Y eso es lo que dice el versículo ahí en Gálatas capítulo 1. Note, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, dice. Si está hablando del resucitado Salvador. Él está diciendo, yo fui distintivamente llamado no por hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo, dice, a través del Padre Celestial, y Él es el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, yo le sirvo al Salvador resucitado. El argumento sería aquí, si los 12 apóstoles sirvieron a Cristo resucitado, entonces Pablo dice, yo soy también uno de ellos, está diciendo aquí. Y soy uno de ellos y escogido por él mismo, Salvador resucitado. Eso es lo que está apelando aquí el apóstol Pablo. Gloria a Dios por el llamado del apóstol Pablo y porque es la verdad, ¿verdad? Si usted se da cuenta cuando lee usted acerca de las epístolas y la vida del apóstol Pablo, o sea, usted se rasca la cabeza cuando dice, ¿cómo que el apóstol Pablo pudo aguantar tanto? Cuando usted lee la segunda de Corintios, todo lo que vivió, todas las sinsabores que él vivió por cumplir al Señor Jesucristo y para vivir y hacer el servicio para el Señor. Es increíble lo que él vivió. Bueno, siendo apedreado, siendo encarcelado, tantas cosas que vivió, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Solamente lo podemos entender el momento cuando él dice, yo no fui llamado por hombre. Ahí donde está todo, ¿verdad? Que es Dios quien llama
el Dios es el que provee, Dios es el que abre las puertas, Dios es el que califica y Dios es el que prepara y Dios es el que hace posible las cosas que el hombre no puede hacer. Qué lindo, y eso es lo precioso acerca de servir a nuestro Dios Todopoderoso. Esto nos deja una tremenda lección, ¿ok? Para los que buscan servir a nuestro Señor Jesucristo. Primero, la gente examinará, observará, investigará y juzgará el llamado del ministro por medio de sus decisiones, predicaciones, su familia y su propia vida. Vamos a ser puestos en una lupa, ¿ok? Y nos van a estar observando. Nos observarán, nos examinarán, investigarán y juzgarán el llamado del ministro. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón en quererlo hacer. Porque ellos quieren estar en una iglesia de que el varón de Dios es verdadero, es genuino y que es transparente. Ellos quieren estar en una iglesia y ser administrados de un pastor que de verdad vive la palabra de Dios. Y me da tristeza a mí de que mucha gente no puede ver eso en lo que está sucediendo en esta iglesia. Que a pesar de todo lo que ha pasado en nuestra vida, en el transcurso del servicio yo a la iglesia con mi familia, no ven a su servidor, lo que él vive, lo que él hace, porque si pusieran atención a eso, estarían viéndolo en el trasfondo del apóstol Pablo, como él enseña, y usted puede observar esto y observe la vida de su servidor. Y no quiero aquí darme palmaditas en la espalda, pero es que mucha gente es ciega, no pueden ver la verdad acerca de un verdadero líder espiritual, porque en realidad sí, a veces los hermanos en Cristo no viven una vida espiritual, menos pueden entender la vida de un ministro espiritual. No lo pueden entender. Entonces, necesitamos escudriñar bien las escrituras. Seremos expuestos, seremos observados, está bien. Investigarán acerca de mí, investigarán, eso está bien. Juzgarán, van a juzgar. Bueno, podemos ver al apóstol Pablo en la misma situación. Por eso me da gusto de que esto está sucediendo, si es que en el caso mío eso suceda. No que yo sepa de que está sucediendo, pero, ¿verdad? Si sucede, gloria a Dios. Y por supuesto van a ser observada mi labor, mi trabajo, a través de las decisiones, a través de las predicaciones que presente y a veces a través de la familia. Cómo la familia se ve, dónde andan mis hijos y todo eso, voy a ser siempre juzgado, voy a ser siempre puesto en tela de juicio, ¿verdad? Y eso, por supuesto, se va a dar. Y especialmente hasta cómo los hijos, ¿verdad?, se casan y cómo los nietos de los hijos nuestros viven y quiénes son y cómo son. Todo eso es posible que la gente siga. Pero bueno, eso es de acuerdo al juicio de las personas, ¿verdad? No se les olvide que yo todavía estoy aquí. Si mis hijos no están aquí, ¿verdad? Y ellos están cada quien en su mundo, pero su servidor, yo aquí, he sido llamado a este lugar para hacer el trabajo que estoy haciendo y ojalá usted lo pueda apreciar y ver y apoyar, ¿verdad? Pues el bien es para usted, ¿verdad? Y Dios se va a glorificar. Y por supuesto, seré observado en mi vida. Ahora, el examen incluirá, y esto les estoy diciendo a los que van a ser llamados a servirle al Señor de esta capacidad o en esta posición, porque somos puestos tremendamente, ¿verdad?, en microscopio. Ahora, el examen incluirá lo siguiente: que no haga su trabajo como un empleado nada más. Eso es importantísimo también. Yo estoy en contra también de eso, de que alguien llegue, ¿verdad?, a una iglesia llamado de Dios, por supuesto, siendo llamado del Señor, a ganar un salario y estar solo por el salario ahí. All right? Eso es contrario a la palabra de Dios. Pablo no fue de esa manera, su servidor, igual que Pablo, lo entiendo. Y yo cuando vine a esta iglesia no tuve un sueldo, ¿verdad? Yo pagaba la renta de la iglesia, su servidor con sus ahorros, ¿verdad? Y eso no me da vergüenza volverlo a decir porque mucha gente no lo sabe. Y hay personas que necesitamos repetir las cosas porque se les olvida, ¿verdad? Y a veces ponen en tela de juicio mi vida cuando no ven cómo comenzó todo.
¿verdad? En la iglesia. Todo eso es importante de mencionarlo. Y la gente va a observar que no haga su trabajo como un empleado nada más, que no busque reconocimiento en su posición. ¿Ok? Su servidor, bueno, ni siquiera voy a predicar a otras iglesias, ¿ok? Y me han invitado muchas veces, yo a veces rehúso ir a las iglesias porque no quiero ser reconocido. Yo quiero hacer mi trabajo que el Señor me llamó a hacerlo aquí en la iglesia local. Cuando yo me muera, cuando yo dé cuentas al Señor y vaya delante del Señor, yo voy a dar cuenta solo de una iglesia, no, o sea, no de las iglesias hermanas de nuestra iglesia. Yo voy a dar cuenta solo de una iglesia, es la iglesia que yo he pastoreado. Entonces, por eso me concentro en estar aquí, ser el fiel varón de posición como pastor, administrador de las almas en la iglesia, ¿verdad? Esta es la iglesia que el Señor me llamó a administrar. Y entonces no busco posición. Cuando uno quiere buscar posición es cuando uno se da a conocer con todos los demás, ¿verdad? En las iglesias, andar predicando aquí, andar predicando allá, hacerse amigos de uno allá. Y bueno, andar buscando ahí que le den la palmadita a uno en la espalda. A mí no me gusta hacer eso. Es pérdida de tiempo. Para mí, esa es la verdad. Mi trabajo está aquí en mi iglesia que el Señor me ha dado para ministrar. Gloria al Señor. Esto se les enseño a los hermanos y les estoy mencionando porque esto no es bien buscar posición o reconocimiento con los de la misma fe. También que no sea puesto por los hombres. Esto quiere decir que no el hombre lo prepare para ponerlo, ¿verdad? En la iglesia. Y que no sea influido por los vientos de las circunstancias. Híjole, qué importante es eso, ¿no? Note que todo lo que ha pasado en mi vida, hermanos, mientras yo he servido al Señor, ha pasado un montón de cosas en mi vida. En mi tiempo al servicio del Señor, un montón de cosas negativas, positivas, un montón de cosas, pero su servidor no ha sido movido al llamado. Gloria al Señor y bendito sea el Señor, y a Él le doy la honra y gloria porque Él me ha mantenido donde estoy todavía y estoy bien contento. Y el día que el Señor me lleve, yo estoy listo para que el Señor me lleve porque he hecho mi parte, mi trabajo, ¿verdad? Que el Señor me dio a hacer en la iglesia y gloria a Dios por eso. Ahora, solamente cuando viene de Dios el llamado, escuche bien, solamente cuando viene de Dios el llamado se considera genuino, ¿ok? Y eso tenemos nosotros en contra de las iglesias que ponen pastores con un sueldo. O sea, que comienzan una iglesia, compran un edificio y ponen a esta persona ahí y le dan un payroll. ¿Okay? Y usted dice, ¿usted está en contra de eso? Bueno, sí, estoy en contra de eso porque la persona no ha entendido, o sea, el llamado es que, obviamente yo creo que hay iglesias que tienen los recursos para hacer algo tal. Pero es bueno que el ministro que ha sido llamado, ¿verdad? Que practique la fe. Bien importante que él experimente la fe. Y es por eso, ¿verdad?, que estoy en desacuerdo con la cuestión del payroll. Pienso que tal vez se le puede ayudar, ¿verdad? Si en el caso de se le puede ayudar en algo y él pueda desarrollar lo que Dios va a desarrollar en él. Si no, vienen a ser como de cuenta caso, iglesias así, lo que sucede es de que es como un cocoon, ¿verdad? La mariposa dentro del cocoon. Acuérdense que para que la mariposa salga en su belleza, después de haber sido un gusano feo, horrible, arrastrándose, ¿verdad? Y para que ese gusano venga a volar, ¿okay? Y tenga esa belleza que nos sorprenden las mariposas. Así es el desenvolvimiento y el desarrollo de un líder que va a servir a Dios en el potencial que Dios va a hacer en él. Tiene que pasar por ciertas etapas para poder eventualmente volar y dar honra y gloria a Dios en ese vuelo, ¿verdad? Y que sea genuino eso. Y eso solamente viene de Dios cuando Dios hace eso. Tiene que pasar por cierto proceso, ¿verdad? Para que el Señor lo prepare. Entonces, y así haya fruto de su labor,
y por supuesto, por su fruto de su labor mostrará el sincero corazón del siervo. Y eso es importante. Terminemos ahí en 2 de Corintios. Por ejemplo, está esta cita, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea que está hablando el apóstol Pablo que somos los ministros, en este caso el ministro, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? En conciencia, dice, humana delante de Dios. Capítulo 5 y el versículo 18, dice la palabra de lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién lo da? El Señor lo da. Y esto, por supuesto, solamente a los pastores, a todos se lo da, a usted también como creyente se lo da el Señor. Terminemos ahí, el versículo 20 dice lo siguiente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Que nosotros hacemos con las almas perdidas. Y para terminar, me encanta este versículo del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Es uno de mis favoritos versículos porque así veo yo también mi vida, que el Señor me puso en el ministerio por su bendita gracia. Note el versículo, capítulo 1 de 1 de Timoteo 12. Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios. Qué lindo, porque Dios es el que pone. Y doy gracias al Señor porque Él me ha puesto aquí y Él es el que me va a quitar. O sea que me lleve, obviamente si me quita de aquí es porque me tiene que llevar para el cielo, porque yo no quiero ir a ningún otro lugar. Pero, bueno, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Pero si el Señor quiere usar mi vida, que es ya de viejito, yo no sé, ¿verdad? Pero yo estoy contento de servirle a la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Y hermanos, aquí está tremendo el ministro y su autoridad, ¿sí? Puesta en tela de juicio. Espero que usted haya aprendido algo aquí sobre el ministerio del varón de Dios y espero que usted, ¿verdad?, sepa el ministerio que yo estoy desarrollando, ¿verdad?, en la iglesia y usted como feligrés y la autoridad que Dios me ha dado. Acuérdese que el llamado es de Dios, ¿verdad?, y el Señor es el que pone y Él es el que remueve. Me da mucho gusto, ¿verdad?, servir a la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Y me relaciono con el apóstol Pablo porque pues lo que él está hablando aquí es relativo a lo que viva mi posición y mi vida. Por eso, ¿verdad?, hago estas comparaciones que hice. Pero estoy contento, feliz de servir al Señor, a la familia de Cristo en la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Y estoy viendo nueva gente, ¿verdad?, venir a la iglesia, compartiendo el Evangelio, gente siendo salva. Y continuamos, el Señor es el que está haciendo la obra a través de nosotros por su gracia y su misericordia. Amén. Dios me los bendiga. Espero que haya aprendido algo. Pasen una feliz tarde. Bendiciones.